Yo creo que vamos a seguir viviendo por una razón bien sencilla de que está muy relacionado al sector agrícola de producción de alimentos. No solo alimentos, porque hay también forestal, madera que no se come, y algodón que no se come, pero en general está muy relacionado muy relacionado en realidad con la producción de alimentos. Ese por un lado. Por otro lado, los países tienen muchas dificultades de tener tierra arable suficiente para producir alimentos con mucho menos que nosotros, mucho más limitantes, porque no hay más superficie. Porque la cuestión urbana crece mucho, la cuestión ambiental, hay que dejar reserva natural, se urbaniza, hay plazas que hay que dejarlo, hay caminos que hay que construirlo, y la buena tierra agrícola está bajo el cemento, digamos. Entonces no hay tierra arable disponible en otros países como lo hay en Paraguay. Entonces, y sin embargo la gente necesita alimentos. Estamos con seguramente cerca de 8.000 millones de habitantes que necesitan comer, y eso va a crecer más. En ese sentido, yo creo que Paraguay tiene condiciones y tiene chance de expandir todavía la superficie, de usarlo bien también, de diversificar y de aumentar la productividad, sobre todo de alimentos. Yo creo que eso va a ser sí o sí. La agricultura como sector económico va a tener su importancia. De hecho, que se van a transformar más los productos, cada vez va a ser más valor agregado, cada más va a ser menos la exportación de productos primarios, se van a ir transformando en productos más acabados, ¿verdad? Y yo creo que por ahí va generando en cada eslabón y en cada cadena un valor agregado y empleo, ingresos y oportunidades para la gente, lo cual creo que es sumamente importante. Yo creo que el sector agrícola va a tener su importancia en el futuro. ¿Desde qué año la soja paraguaya cotiza en la bolsa de Chicago? En el caso de Paraguay, prácticamente desde que se inició esto de la soja, allá por la década del 70, se comenzó a hablar primeramente de precio fijo, pero eso no satisfizo al productor paraguayo porque no había una referencia sobre qué mercado se estaba cotizando. Entonces, ¿qué pasaba? Nos daban un precio fijo y no sabíamos, era eso, lo tomábamos, lo dejábamos, pero no sabíamos sobre qué basarnos. Entonces ahí se comenzó a hablar de la posibilidad de trabajar como ya trabajaba Brasil en base a su contrato de ANEC, que es la Asociación Nacional de Exportadores, que se basaban en Chicago. Ahí comenzamos nosotros también, copiando un poco el modelo brasilero, a trabajar bajo Chicago. ¿Qué define el precio de la soja en la bolsa de Chicago? La demanda y la oferta. Sí. Y como en el caso de la soja, la demanda es más estable, porque la demanda no crece muchísimo de un año a otro, porque la población crece un poquito, sí, porque el uso casi siempre es el mismo. Entonces la demanda no es que fluctúa, no es que salta de un momento a otro exponencialmente, eso no existe, pero sí la oferta varía mucho. ¿Y de qué depende la oferta? De las cuestiones climáticas, básicamente. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué la soja estuvo muy bien para Paraguay este año? Porque el clima acá acertó, hubo humedad, hubo lluvia lo muy apropiadamente posible. El agricultor también aplicó la tecnología más adecuada y las variedades más adecuadas posibles, y entonces acá la producción fue muy buena, pero no fue lo mismo en la Argentina, ¿verdad? Entonces la bolsa va a ir monitoreando y va a saber, bueno, en la Argentina tenemos dificultades, en Brasil tenemos en ciertos lugares dificultades, Estados Unidos viene en otro hemisferio, en otro momento lo siembran, todavía no está en siembra. Yo creo que ahora hay una escasez de oferta, por lo tanto la demanda queda más o menos igual, se estabiliza, la oferta es menor por cuestiones climáticas, por lo tanto puede subir el precio, ¿verdad? Especulan y van a subir el precio porque cada uno quiere comprar esa soja que no existe como el año anterior, por ejemplo, por decirlo así. Entonces va subiendo el precio un poco en función a la oferta. La oferta determina más el precio que la demanda está más estable en caso de soja.
es la herramienta necesaria. Yo no veo cómo podríamos arbitrarnos si no fuera a través de una bolsa, porque todas las transacciones son internacionales y se habla de continente a continente, de empresas que están en un continente con empresas que están en otro continente. Entonces, en alguna manera tenemos que arbitrar el precio y eso lo hacemos mediante la Bolsa de Chicago. ¿Por qué? Porque nos da seguridad y es una bolsa que está reconocida a nivel mundial. Después hay bolsas regionales, como lo tiene Argentina, por ejemplo, su mercado a término, pero los que realmente marcan el precio a nivel internacional es esta bolsa de Chicago. El Chicago Mercantile Exchange es el mercado de futuro más importante del mundo, el primero donde se establecieron contratos a futuro, y la bolsa, donde se fija el precio de muchas de las materias primas o commodities más importantes, entre ellos la soja, rubro más importante de la economía nacional. Entonces la soja, 50% más o menos se transforma acá, aceite, expeller, harina, lo cual se convierte de vuelta en balanceado de vuelta a carne, y estamos dando un valor agregado demasiado importante a ese rubro. Así que estamos por ese lado muy felices y estamos muy contentos que detrás de eso hay un productor, un agricultor al que le estamos asistiendo y tratando de ayudarle y motivarle permanentemente para que no decaiga en su entusiasmo. Y a pesar de que no hay subsidio, lo cual es bueno, a pesar que paga impuestos, entonces él sigue trabajando, sigue progresando y sigue colaborando. Y eso es importante porque la agricultura en realidad tiene muchas externalidades positivas. ¿Qué significa eso? Tiene beneficios indirectos a la sociedad. La agricultora hace eso para sobrevivir y para ganar dinero y para vivir bien con su familia, educar a su hijo, para eso produce y trabaja, se esfuerza y asume riesgos, ¿verdad? Eso es muy positivo. Pero además de eso hay una connotación altamente positiva que le llamamos externalidades, ¿verdad? O son beneficios indirectos para la sociedad. ¿Qué significa eso? Porque mediante eso hay alimentos para nosotros y para otros países del mundo. Hay un destino final, llámese China, Europa, llámese Asia, Lejano Oriente o Cercano Oriente, donde son nuestros compradores. Bueno, ahí hay un mercado interno a su vez también dentro de China, que es el que paga o el que dice, bueno, este es el mercado mío interno de la Unión Europea. Entonces, en base a ese precio, hay que llegar y tratar de llegar a esos precios que se pagan ahí y también a qué precio pueden conseguir. Ahí está la oferta y demanda, qué precio ellos pueden conseguir. Ahí es donde son los más y menos de la cotización de Chicago. Es decir, cuánto es la demanda mundial, cuánto es la oferta. Esas son cosas muy importantes también para la definición del precio. Nosotros tenemos en oferta y demanda, ahí es el más o menos que se puede pagar por una soja. Hay una sequía en Estados Unidos, ya tenemos que presagiar que el precio va a subir en el resto del mundo, porque evidentemente si va a haber menos soja tendería a subir ese precio. Lo mismo que cuando las cosechas son abundantes, también podemos pensar que el precio internacional tiende a bajar. Es oferta y demanda, los stocks, el consumo mundial, si ese consumo baja o sube, también es muy importante para la fijación del precio. La capitalización bursátil de la Bolsa de Chicago supera los 25 millones de dólares y en ella se operan varios millones de contratos de futuro cada día, siendo su plataforma electrónica de trading Globex CME la primera en su tipo en el mundo para contratos a futuro. El 19 de octubre de 2004, la Bolsa de Chicago, ya denominada CME Group,
tuvo su transacción número 1.000.000 y actualmente cuenta con una plataforma para la contratación electrónica Globex CME de segunda generación, que ya emplea una versión modificada del sistema de trading NSI, desarrollado por la Bolsa de París para Euronext. Pero sigue siendo, digamos, nuestra vanguardia y nuestro sector, digamos, que genera más empleo, que genera más oportunidades, que genera más ingresos, que está más en contacto con la naturaleza, sigue siendo el agronegocio, el cual hay que sinceramente ayudarle, no subvencionarle, pero ayudarle en el sentido de motivarle, tratar de que sea lo más transparente posible el mercado, que no haya un exceso de intermediación, hay que evitar el exceso de intermediaciones para que el productor, que es el último eslabón de la cadena, por un lado, tenga suficiente motivación para seguir apuntando al sector agropecuario como lo está haciendo ahora. Así que estamos demasiado contentos por todo esto, lo que nos está ocurriendo en el país. El fenómeno de la expansión de la actividad sojera obedece a una multiplicidad de factores, mas resulta indudable que las condiciones del mercado internacional han tenido un rol significativo en dicha expansión. En la reciente década, el cultivo de la soja ha cobrado marcada importancia a distintos niveles en el Cono Sur, por su distribución a las economías y la generación de empleo, entre otros beneficios. Realmente tenemos que admirar la calidad de productores que dispone Paraguay, que nunca han tenido un subsidio del Estado, y afortunadamente lo tenían. Como ustedes saben que la mayoría de los países en realidad que hacen agricultura hoy en día, en realidad hacen agricultura, pero una agricultura más artificial, porque todos dependen del subsidio. En este momento pareciera que el tema del subsidio agrícola va en aumento nuevamente en los países desarrollados. En el momento que se quiere proteger, por ejemplo, caso de la política de Estados Unidos, ahora con el nuevo gobierno, cuando se quiera proteger su propia producción metiéndole aranceles muy fuertes a la importación de todo rubro, pero fundamentalmente los alimentos, esto significa que detrás de eso hay un inmenso subsidio. Sin embargo, en Paraguay no hay subsidio. Entonces yo digo siempre que los productores, en realidad los que son buenos productores son héroes, porque están produciendo, están aumentando la producción, el volumen, fundamentalmente la productividad, están utilizando tecnología de primer nivel, sin absolutamente ningún subsidio, y pagan impuestos. Es una gran diferencia, porque el impuesto es el término contrario al subsidio, ¿verdad? Acá no reciben subsidio, que es muy bueno y muy positivo, y al contrario contribuyen con la sociedad total de Paraguay pagando impuestos, ¿verdad? Eso es muy inédito, porque uno podría pensar que muchos países a lo mejor no tienen subsidio, pero tampoco el productor paga impuestos. Pero acá pagamos impuestos y no tenemos subsidio, lo cual es demasiado importante en este país. Y bueno, por eso yo le admiro mucho a los agricultores, a los productores que se motivan, ponen pasión a las cosas y producen. Nosotros tuvimos ahora el récord de la producción de soja en el país, con más de 10 millones de toneladas.